Mis queridos hermanos y amigos, los que están aquí, los que están en el otro salón y los que están a través de la internet en cualquier lugar. En este mes de junio, el mes en el que comienza el verano acá en el hemisferio norte, allá en el sur, los hermanos de Chile, pues para ellos va a comenzar el invierno, imagínense. Pero para nosotros comienza el verano. Estamos hablando del tema del crecimiento. Si me apagan la luz de esta casa va a ver mejor la pantalla, gracias. Del tema del crecimiento. Por supuesto, estamos hablando del crecimiento cristiano. No es de crecimiento de tamaño, algunos ya no van a crecer más. No, lo siento. ¿Verdad? Pero estamos hablando del crecimiento cristiano, del crecimiento como cristiano. La frase nuestra para este mes de junio, quiero que la repitan conmigo otra vez. Tiene que ver con esto de avanzar, ¿verdad? Y de ir hacia adelante. Como dice, sigo adelante hacia la meta. Basado en las palabras del apóstol Pablo allí a los filipenses. Estamos nosotros en estos domingos del mes de junio tratando de tener una visión más clara de ese tema del crecimiento cristiano. Porque a veces estamos un poquito enredados, confusos acerca de lo que significa el crecimiento cristiano, pero queremos tener una visión clara. Queremos pensar en lo que no es el crecimiento cristiano y en lo que sí es el crecimiento cristiano. Como yo les decía la semana pasada, el pastor, los maestros, los líderes, no podemos hacerte crecer. No podemos. Nosotros tenemos que luchar por crecer nosotros. Lo que yo sí puedo es ayudarte a que tengas una visión clara de lo que es el crecimiento cristiano. Después te toca a ti crecer. Ahora, la semana pasada, en particular, estábamos viendo, como fue el primer domingo del mes, estábamos viendo el tema de el comienzo. El comienzo. ¿Cómo se comienza como cristiano? ¿Cómo se comienza a ser cristiano? ¿Cómo se comienza a ser discípulo de Cristo? Bien importante porque hay que empezar por el comienzo. Por el comienzo. Asegúrate de que comenzaste esta carrera. Hoy vamos a estar hablando propiamente del crecimiento. Otra vez, aquí en la ilustración puedes ver una pequeña plantita que va creciendo, pero tiene que haber alguien sembrado la semillita y la semilla haber germinado, si no, nunca va a crecer. Asegúrate de que en tu vida el Evangelio de Jesucristo fue plantado y germinó. Si no, ¿qué es lo que va a crecer? Nada va a crecer. Bueno, puede ser que crezcan las malas hierbas, pero no va a crecer nada más, porque hay que empezar por el principio. Pero hoy vamos a hablar del crecimiento. ¿Qué es esto de crecer? ¿De qué se trata? ¿Qué es exactamente el crecimiento cristiano? ¿Por qué parece ser tan importante que el pastor constantemente está hablando del crecimiento cristiano? Bueno, vamos a ver, por supuesto, primero lo que no es el crecimiento cristiano. El crecimiento cristiano no es, yo no sé si puedas ver desde lejos esta letra pequeñita en la pantalla, pero yo te lo voy a decir. El crecimiento cristiano no es llevar mucho tiempo en el camino cristiano. Hay personas que piensan, como yo soy cristiano hace 20 años, hace 40 años, hace 60 años, hace 80 años, ya yo crecí. No, porque es que el crecimiento cristiano no ocurre automáticamente con el paso del tiempo. No es así, no funciona así. El autor de la carta a los hebreos les dice a los hebreos, ahí a los que escribe esta carta, ustedes ya deberían ser maestros. Y hay que empezar por el principio. O sea, eran cristianos que llevaban tiempo de cristianos y sin embargo, había que empezar por el principio con ellos porque no habían crecido nada, no había ninguna madurez cristiana allí. Así que, mi querido hermano, ten en cuenta esto. El crecimiento cristiano no es llevar mucho tiempo en el camino cristiano. Eso no es el crecimiento cristiano. Otra cosa que no es, el crecimiento cristiano no es escalar posiciones. A ver, en el mundo, ¿verdad? Las personas entran a trabajar y si entran en una oficina, entran barriendo la oficina. Si entran a un restaurante, entran fregando platos. Y su esperanza siempre, ¿cuál es? Ir subiendo, ¿verdad? Ir subiendo. El que empieza en la oficina barriendo, espera un día por lo menos estar, no sé, atendiendo las llamadas telefónicas, después otro día
ya otro día no, tú sabes, más adelante espera poder estar haciendo unos trabajos más serios y así hasta que lo pongan de manager o de alguna cosa. El que te empiece en un restaurante fregando platos, igual. Acepta esa posición al principio, bueno, porque para empezar, pero espera con el paso del tiempo y aprendiendo y todas esas cosas, ir escalando y ascendiendo y creciendo. Pero eso no aplica en esto del crecimiento cristiano. El crecimiento cristiano no es escalar posiciones. No es que yo empecé como cristiano hoy y dentro de un tiempo voy a ser líder y de más tiempo más allá voy a ser maestro y otro tiempo más voy a ser pastor. No, eso no es el crecimiento cristiano. No consiste en eso. No tiene nada que ver con posiciones. El crecimiento cristiano, cuidado con esto, tampoco es conocer mucha Biblia o mucha teología. Hay personas que como cristianos todo su afán está, y no es que es malo, todo su afán está en aprender mucho de la Biblia, aprenderse la Biblia de memoria, aprender y estudiar las grandes obras teológicas, o sea que estudian acerca de Dios, de los grandes escritores. Y no es que eso sea malo, pero eso no es el crecimiento cristiano. No, puede haber una persona que tenga la Biblia entera aquí, más las obras de los grandes teólogos, y no haya crecido nada con cristiano, nada, cero. Sea un bebé en Cristo. Ninguna madurez, ningún crecimiento. Así que no, el crecimiento cristiano no consiste en conocer mucha Biblia o teología. Y el crecimiento cristiano no es tampoco participar de muchas actividades, congresos, seminarios, talleres o eventos. Hay personas, y tampoco es que es malo, que están pendientes de cuánta actividad, evento, congreso, taller, seminario cristiano, por supuesto, se está dando por ahí para asistir. Y ahora con la internet, pues más todavía, para verlo, escucharlo por la internet y pasar un curso y todo, y no se pierden un evento de esos. Y sobre todo porque hay eventos que los promueven diciendo cómo ser mejor cristiano, cómo los 7 pasos para el liderazgo cristiano, los 5 pasos para no sé qué. Y la gente se cree que con estudiar acerca de 5 pasos o de 7 pasos ya crecieron. Déjame decirte, no existe en este mundo el congreso, seminario, taller, que tú entres inmaduro como cristiano y cuando salgas, ya salgas maduro. No funciona así. No funciona así. Ni tampoco la predicación del pastor. No existe que tú entres por esa puerta inmaduro como cristiano y salgas maduro y crecido. No existe. No, eso no es el crecimiento cristiano. Pastor, entonces, ¿qué cosa es el crecimiento cristiano? Porque ya algunos se me están durmiendo y todavía no saben en qué consiste el crecimiento cristiano. Vamos a ver lo que es el crecimiento cristiano. El crecimiento cristiano. Bueno, el diccionario dice acerca de lo que es el crecimiento. Fíjate, yo voy a ir a estar anotando aquí, como si fuera, algunas palabras importantes en esta definición. Algunas palabras, nada más. El diccionario dice que el crecimiento es el aumento de tamaño, cantidad o en importancia que ha adquirido o ha asumido algo o alguien. O sea, algo o alguien ha aumentado en tamaño, ha aumentado en cantidad, ha aumentado en importancia. Bueno, eso es crecimiento. En el caso del crecimiento de las personas con el avance del crecimiento aumentarán su tamaño corporal, algunos, paulatinamente, hasta alcanzar la fisiología propia de un individuo adulto. Eso es lo que dice el diccionario. Médicamente, hablando ahora la definición para los médicos, el crecimiento humano es el proceso biológico por el cual un niño aumenta de masa y tamaño a la vez que experimenta una serie de cambios morfológicos y funcionales que afectan a todo el organismo hasta adquirir las características del estado adulto. Aunque son dos definiciones con distintas palabras, pero fíjate cómo se repite el mismo patrón. Aquí se habla de un aumento, aquí también.
Aquí se habla de un avance, aquí se habla de cambios. Aquí se habla de hasta alcanzar y aquí también se habla de hasta y lo que está allá al final que hay que alcanzar puede ser un individuo adulto o el estado adulto de la persona. ¿Te das cuenta? Es la misma idea. Los aspectos importantes en estas definiciones serían entonces que tiene que haber un proceso de avance, aumento, cambios, todo eso dijimos. Avance, aumento, cambios. Y lo otro importante es que tiene que tener una meta a donde se quiere crecer, hasta el estado adulto, hasta la madurez. Otras veces les he contado que cuando mi hermana mayor y yo éramos niños, en mi casa mi papá tenía en el marco de la puerta que daba para la cocina, que era blanco así, él nos paraba de vez en cuando contra el marco y ponía una reglita aquí, una marquita, y le ponía la fecha. Él no le interesaba mucho los centímetros ni nada que medía, era para ir comparando. ¿Ves? Ponía la fecha. Después, al cabo de unos meses, nos volvía a parar, volvía a marcar, volvía a poner la otra fecha para comparar. Decía que cuando se medían los niños a no sé qué edad, se me olvidó, si después eso lo multiplicaba por 2, daba la estatura final que alcanzaría la persona en su estado adulto. Yo no sé si eso era verdad o no, pero constantemente nos estaba marcando allí para ir viendo cómo crecíamos físicamente. Para los que somos cristianos, nacer a una nueva vida en Cristo, el comienzo ese que hablábamos el domingo pasado, es solo el comienzo, como decíamos, el comienzo. O sea, aceptar a Jesucristo, entregar mi vida al Señor, confiar en Jesucristo como mi Salvador, eso es el comienzo. Pastor, ya yo pasé por ahí, perfecto, felicidades, ese es el comienzo. No dejes que te venga el pensamiento de que ahí terminaste. No, ahí comenzaste. Pero esa no es la meta. Es como el corredor, ¿saben? En las carreras se ponen en la arrancada, dan la señal, a veces suena como si fuera un disparo, y que algún corredor diga, ya terminé. No, y terminaste, no, la arrancada es para comenzar. Allá está la meta, allá donde tienes que llegar. Y la vida del cristiano es igual. Nacer una nueva vida en Cristo es solo el comienzo, pero Dios quiere ver a sus hijos crecer. Dios quiere ver a sus hijos crecer. ¿Cómo podemos decir entonces que es el crecimiento cristiano? Bueno, basado en eso que estuvimos viendo, podemos decir el crecimiento cristiano es un proceso, repita proceso, en el cual avanzamos, repita avanzamos, hacia una meta, repita meta, bien definida. Porque lo puse a repetir esas 3 palabras porque son palabras clave aquí. El crecimiento cristiano es un proceso en el cual avanzamos hacia una meta bien definida. Mira lo que dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando del crecimiento cristiano. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y después dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vamos a orar. Y ahora, Señor, ayúdanos a entender todo acerca del crecimiento cristiano. Queremos entenderlo para poder, Señor, conscientemente hacer lo que tengamos que hacer para crecer, como tú esperas de tus hijos, Señor. Bendícenos, ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces, en este diagrama que hicimos, vamos a empezar por el final. ¿Cuál es el final? ¿Este o este? La meta. La meta es el final. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es la meta de Dios para cada uno de nosotros? ¿Cuál es la meta de Dios para ti como cristiano? ¿Cuál es la meta de Dios para nosotros? Mira, vamos a verlo de esta manera. Vamos a pensar en el momento en que Dios creó a la humanidad. ¿Qué dice la Biblia cuando Dios creó al hombre? Dice que lo creó ¿cómo?
Dice que lo creó a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Quiere decir eso que como Dios le puso al hombre 2 ojos, 2 orejas, una nariz, que Dios tiene eso también? No estaba hablando físicamente. No, porque Dios no tiene imagen física, Dios es espíritu. O sea, Dios no tiene oreja, nariz, ojos, no, Dios es espíritu, dice la Biblia. ¿En qué sentido lo creó entonces a su imagen? En el sentido del carácter de Dios, de la personalidad de Dios, ¿verdad? De cómo es Dios. Asimismo creó Dios al hombre a su imagen. Pero esa imagen que Dios puso en los primeros, ¿verdad? En Adán y Eva, fue dañada, fue distorsionada por el pecado y la rebeldía, porque ellos se rebelaron contra Dios. Hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran. Ahora, Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para restaurar en nosotros esa imagen perdida. Lo voy a decir otra vez. Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para restaurar en nosotros esta imagen perdida. ¿Y cómo es esa imagen perfecta de Dios que debe ser restaurada en nosotros? ¿A qué se parece esa imagen perfecta de Dios? Se parece a Jesucristo. La imagen perfecta de Dios es Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Dónde lo dice? Rapidito, 3 versículos vamos a ver. Segunda de Corintios 4:4 dice: Cristo, ¿quién es? ¿Qué cosa? La imagen exacta de Dios. Colosenses 1:15 dice: Cristo es, ¿qué cosa? La imagen visible del Dios invisible. Y Hebreos 1:3 dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Así que si en algún lugar está la imagen perfecta de Dios, es en Jesucristo. Por tanto, el propósito de Dios es que tú y yo lleguemos a ser como Jesucristo, porque el día que seamos como Jesucristo, entonces vamos otra vez a tener en nosotros la imagen de Dios. El día que seamos como Jesucristo, vamos a ser otra vez como Adán cuando Dios lo creó al principio, parecidos a Dios. Otra vez, eso no es físicamente, no. Moralmente, espiritualmente, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser. Mira lo que dice Efesios 4:13. Otra vez, que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. ¿Quieren leerlo conmigo? Que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Cuando las personas que nos encontramos en el trabajo, en el mercado, en la clínica, nos llegan a conocer, deberían ser capaces de ver un cierto parecido familiar entre nuestras vidas y las de Cristo. Pregunto, ¿eso está pasando contigo? Cuando la gente te conoce, al cabo de los días dice: chico, tú me recuerdas a Jesucristo, te dicen. Pero cada uno de nosotros debería parecerse a Jesucristo, y cuando nos conozcan deberían decir: chico, tú o chica, no importa que seas mujer, tú me recuerdas en tu forma de ser, en tu carácter, me recuerdas a Jesucristo. Esa es la meta. Si no estamos yendo hacia ahí, estamos parados o estamos yendo hacia atrás. Pero esa es la meta nuestra como cristianos. Y no hay nada en este mundo que nos deba servir como excusa para no estar yendo hacia esa meta. Yo recuerdo cuando yo por primera vez empecé, bueno, no primera vez, por segunda vez. La primera vez yo fui en la iglesia siendo yo muy jovencito, maestro de Biblia de niños. Pero al poco tiempo me pusieron de maestro de una clase de adultos que tenían más de 65 años. 70, 80 años tenía. Y yo lo que tenía no eran ni 20 años. Y yo hacía lo mejor que podía con la ayuda del Señor. Pero había una cosa que me molestaba muchísimo. Había un hermano allí, muy conocido en la iglesia y en el pueblo de donde yo era. Maestro, pedagogo, un hombre que tenía varios títulos universitarios y que era bien mayor. Y cuando yo decía algo de que había que crecer, él decía: permiso, es que nosotros, mientras estemos en esta vida, nunca vamos a ser perfectos. La primera vez yo lo escuché y dije: ok, es verdad. Pero cuando otro día yo estaba volviendo a hablar de que teníamos que esforzarnos por ser mejores y crecer, me volví a decir: permiso,
es que mientras estemos en esta vida, cuando me lo dijo varias veces, le dije un día, mire, pero eso no puede ser excusa para que sigamos como estamos. No somos perfectos, pero tenemos que ir hacia la perfección. Porque entonces, como no vamos a ser perfectos, vamos a quedarnos aquí envueltos en los vicios, en el pecado, en las adicciones, en la inmoralidad y en todas las cosas que a Dios no le agradan. No, eso no puede ser excusa. Entonces, esto es lo que tenemos que perseguir, que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Sí, como dijo la hermana Salvadora, somos diferentes, físicamente somos muy diferentes, y culturalmente, y en muchas, psicológicamente y en muchas cosas, pero todos los cristianos tenemos que hacer esto. En madurez y en plenitud deberíamos alcanzar la talla, la estatura de Cristo. Esa es la meta del crecimiento cristiano. Como alguien dijo, nuestra meta o tope de crecimiento y madurez espiritual es desarrollar el carácter de Dios, tal como se ve en la persona de Cristo, el Dios encarnado. Todo el propósito de Dios en nuestra vida y todo de lo que se trata la vida cristiana es de llegar a ser como Cristo. Repita, llegar a ser como Cristo. ¿Entiendes eso que estamos diciendo? Todo lo de la vida cristiana consiste en eso. Todo lo que se trata de ser cristiano consiste en eso. Todo el tiempo que llevamos nosotros como cristianos es para llegar a ser como Cristo. Todas las predicaciones, estudios, clases, cosas que tú has escuchado, recibido, visto, todas tienen el propósito de que tú y yo lleguemos a ser como Cristo. Y ese es el propósito por el cual Dios permite todo lo que permite en nuestras vidas. ¿Lo sabías? La famosa pregunta, que es la que más nos hacemos en esta vida: ¿por qué Dios? La Biblia dice la respuesta. Mira lo que dice en Romanos 8. Dice, estamos seguros, además, de que todo colabora al bien de los que aman a Dios. No dice que todas las cosas son buenas. Eso es otra cosa muy diferente. No, todas las cosas no son buenas. Hay cosas buenas, regulares y malas. Pero lo que dice la Biblia es, todo colabora al bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a su designio, su propósito, dice otra traducción. Porque a quienes Dios conoció de antemano, los destinó también desde el principio. ¿A qué? Aquí dice cuál es el propósito de Dios con nosotros. A reproducir la imagen de su Hijo, que había de ser el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, las cosas buenas, las regulares y las malas que Dios permite en tu vida, Él hace que todas ellas colaboren para bien. ¿Para qué bien? No para cualquier bien que a ti se te ocurra. Para el propósito que Él tiene en tu vida. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida, para el cual está permitiendo todo eso que te pasa? ¿Cuál es el propósito? Lo dice la Biblia, no lo tienes que inventar. Yo no lo tengo que inventar, ya está escrito en la Biblia. Dice, nos destinó desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo. Pastor, ¿por qué a mí me pasan las cosas que me pasan si yo soy cristiano y amo al Señor? Y entregué mi vida al Señor y se la entrego todos los días. Sin embargo, ¿por qué me pasa esto y por qué me pasa aquello? Lee la Biblia. Aquí dice por qué te pasa. Aquí dice que todas esas cosas, aunque sean malas, Dios las permite para que colaboren para bien, para que sirvan para ir produciendo en tu vida el carácter de Jesucristo. Porque esa es la meta del cristiano. Un día compartí en Facebook una frase que alguien dijo, un escritor cristiano, y una persona como que no le gustó y se molestó y como que me debatió esa idea. La idea es que el propósito de Dios con tu vida no es que tú seas feliz ni que vivas cómodo. ¿Sabías eso, verdad? Dios no te puso aquí en este mundo para eso, ni a mí tampoco. El propósito de Dios es perfeccionar nuestro carácter. Eso es lo que Dios quiere. Dios está en el negocio de perfeccionar nuestra vida, nuestro carácter. Nosotros no, nosotros lo que quisiéramos que todo fuera suavecito y feliz y color de rosa, pero así no vamos a crecer. No, y Dios va a permitir muchas cosas en nuestra vida para formar en nosotros el carácter de Cristo. Si Cristo
¿verdad?, que era el Hijo de Dios viviendo en este mundo, ¿cómo le fue? ¿Suavecito y color de rosa? No. Entonces, si él, ¿verdad?, aprendió, dice la Biblia que aprendió obediencia, dice en la carta a los hebreos, por medio de todas esas cosas que tuvo que enfrentar en su vida en este mundo, ¿de qué manera nosotros vamos a también a desarrollar un carácter como el de Cristo? Cuando todo nos vaya bien y color de rosa y todos nuestros sueños se cumplan, como dicen algunos. No va a ser así. Sí. Nuestra meta como creyentes es llegar a vivir como nuestro Señor Jesús. Llegar a vivir como nuestro Señor Jesús. ¿Qué quiere decir vivir como Jesús? Bueno, eso quiere decir amar como Jesús, perdonar como Jesús, hablar como Jesús, comportarnos como Jesús, relacionarnos con otros como Jesús, servir como Jesús. Te fijaste que estamos hablando de cosas prácticas, ¿verdad? De cosas que se pueden observar. Pero así es. Pastor, y el día que yo sea como Jesús, ¿cómo seré? Bueno, la Biblia también lo dice. La mejor descripción del carácter de Cristo la dio el apóstol Pablo cuando habló del fruto del Espíritu en los cristianos. Dice ahí en Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ayer o antier estaba escuchando una emisora de radio cristiana que yo oigo mucho, no voy a decir cuál es, todo el tiempo yo la tengo puesta en el carro, y estaban diciendo allí, ¿qué consiste ser discípulo de Cristo? Y ellos mismos respondieron: consiste en amar a Dios y amar a las personas. Yo pensé, ellos lo quieren simplificar demasiado, cuidado lo simplifiquen tanto que pierda todo el sentido. Entonces no hacía falta escribir toda la Biblia que Dios escribió. Dios hubiera puesto una página con esa línea y se acabó. Sin embargo, hay tanto escrito ahí porque no es tan sencillo y tan simple. Y entonces uno de los presentadores de radio recordó este pasaje y dijo: porque fíjate que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, y por ahí se quedó, no siguió, no llegó hasta el final. Yo hubiera querido que llegara hasta el final, porque el amor y el gozo y la paz son importantes, pero esos son 3 y son 9 las características. Y la última es una de la que carecemos muchísimo, que es el dominio propio, el control propio, el saber controlar mi lengua, el saber controlar mis ojos, el saber controlar mis acciones. De eso no se habla mucho. Se habla mucho del amor y amar a todo el mundo y todo eso, pero del saberme controlar no se habla. Y todo eso es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y el día que nosotros seamos semejantes a Cristo, vamos a ser así. Porque así era Cristo, ¿verdad que sí? Esas características, así era el carácter de Cristo. Por tanto, el día que nosotros seamos semejantes a Cristo, eso es lo que se va a ver en nosotros. La gente lo que va a ver en nosotros es esto. Volviendo a la pregunta que estábamos haciendo hace un rato, la gente que nos conoce puede decir: oye, tú me recuerdas a Jesucristo. Bueno, el día que nosotros, nuestro carácter esté lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, ese día la gente que nos vean van a decir: oye, de verdad que tú eres como Jesucristo. Porque Jesucristo es así. Este señor que tienen en la pantalla, el doctor Adrian Rogers, él fue pastor de la Bellevue, no sé cómo se pronuncia, Baptist Church en Memphis, Tennessee, por 30 años fue pastor en esa iglesia y fue presidente durante un tiempo de la Southern Baptist Convention, o sea, la Convención Bautista del Sur. Este hombre, en un libro que él escribió, explica así la meta del crecimiento cristiano, basándose en el pasaje de Efesios capítulo 4. Yo después te recomiendo que en tu casa leas con calma el capítulo 4 de Pablo a los Efesios, o sea, Efesios 4. Aquí estamos mirando algunos versículos, pero no lo podemos ver todos. Así explica Adrian Rogers
las 4 áreas del crecimiento cristiano, no sacadas de su mente, sino sacadas de Efesios 4. ¿Ok? De entrada déjame decirte que él, como para recordarlo bien, usó 4 palabras que en inglés empiezan con la letra S. Con la misma letra las 4 palabras. Cuando las traduces al español ya no son igual, porque cambia la cosa. Y vas a ver que algunas empiezan con E y una con S. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo te las voy a poner aquí en inglés y en español igual para que las veas. La primera es stature, o como se diga. Tiene que ver con nuestra estatura espiritual. ¿Verdad? Nuestra estatura espiritual. ¿Qué dice Efesios 4? Dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La estatura de Cristo, la estatura de... Oye, piensen en eso, la estatura de Cristo, no física otra vez, sino espiritual. A veces hay personas que por un problema genético, ¿verdad? Por un problema de salud física, no crecen. Y no estoy pensando en Sheila. No, saben que hay personas que tienen una condición genética, ¿verdad? Que en inglés se llaman dwarf. Nosotros les decimos a veces enanos, pero son personas que tienen incluso la cabeza y el tórax de tamaño normal, regular, pero las extremidades son más cortas. Estaba leyendo una historia real, que todavía está, la historia no se ha terminado por esta fecha, de una pareja en Indiana que adoptó una niña venida de Ucrania. Una niña venida de Ucrania. La niña padecía de esta enfermedad. Ok, los padres aún así la adoptaron. Pero imagínense, estas personas que tienen esta condición no crecen más. O sea, de niños son así y de adultos son así, porque sus extremidades no crecen. Y el problema es que a la gente le empezó a entrar la duda de qué edad realmente tenía esa niña. Porque aunque sus papeles decían que tenía hasta la edad de 9 años, no se manifestaba como una niña de 9 años. Y en otras cosas parecía que tenía mucha más edad. Empezaron a hacerle investigaciones médicas y psicológicas y de cuanto había. Y al final los padres consiguieron unos papeles y hicieron a la corte decidir que la niña no tenía 9 años, tenía 22. ¿Cómo de tamaño, sabes? Si estoy diciendo que era enanita y no crecía. ¿De edad? Hasta el día de hoy no hay nada seguro sobre ese caso. Porque los procedimientos en la corte van y vienen, y ya los jueces de la corte ya no saben ni lo que van a decidir. No se sabe. La niña ha salido por la televisión y todo. Ella dice que ella tiene ahora, creo que 13, 14 años, una cosa así. Pero estos padres que ya la soltaron porque decían que era adulta. ¿Ves? Dicen que ella tiene como 30 años. No se sabe quién tiene la razón, pero lo que te quiero decir, te lo traigo a colación porque eso lo leí ahora en estos días, es que hay personas que por una condición de salud no crecen. Y hay cristianos que llevan 40, 60 años y no crecen. Están como el primer día. Sí, conocen más versículos bíblicos, conocen muchos cantos, pero no es de eso de lo que estoy hablando. Su vida, su carácter, su personalidad, no ha crecido nada. Se quedaron enanos. Eso nos dice que hay algo que no está bien ahí. Como mismo cuando una persona se queda así como la muchachita de la historia que les estaba contando, obviamente tiene una condición física que no está bien. Genética heredada, tú sabes. ¿Cómo está tu vida? ¿Ya alcanzaste la estatura de Cristo?
Esa es la primera parte ahí importante en el crecimiento cristiano. Dice Adrian Rogers que el otro elemento importante es la estabilidad. No solo la estatura cristiana, pero también la estabilidad. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando tú seas maduro espiritualmente, no solo vas a haber crecido y vas a ser como Cristo, sino que vas a ser firme, estable. Que vas a poderte mantener firme ahí. Que no vas a ver un día un video de YouTube y donde el predicador o el maestro o el conferencista te diga esto es para acá y tú vas a ir para acá. Y al otro día vas a ver otro video en YouTube que el conferencista diga no era para acá, era para acá. Ok, me voy para allá. Y después encuentras otro que te diga, no, es para abajo, y tú vas para abajo. Y otro te diga, porque no tienes estabilidad en tu vida. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4. Dice, entonces cuando crezcamos y seamos como Cristo, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Y eso que en la época de Pablo no había internet. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Porque vamos a tener estabilidad. El otro elemento que dice Adrian Rogers, o la otra área en la que debemos crecer, es en cuanto a nuestra expresión. Mira, el speech. Lo que hablamos, lo que decimos, cómo nos manifestamos. Y eso incluye, hoy en día, lo que escribimos en la internet. ¿Verdad? En las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter, en el TikTok, incluso en Snapchat, lo que fuera. Sigue diciendo en Efesios 4, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y la cuarta área que menciona Rogers es el servicio. Como te decía, ¿ves? En inglés él buscó 4 palabras que empiezan con la misma letra. En español cambian un poco, pero eso no es lo importante. Pero también cambiaremos en eso, también maduraremos en eso. Dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, tú y yo, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Pero cada parte del cuerpo de Cristo, que somos tú y yo, cumpliendo con su función específica. Quiere decir, sirviendo en aquello para lo que el Señor nos puso. Entendimos la meta. Pero ¿cómo llegamos hasta allí? Ya sabemos cuál es la meta, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? Ser semejantes a Cristo. Pero ¿cómo se llega allí? De donde yo estoy a esa meta hay un buen tramo. ¿Cómo hago? Bueno, ese es el proceso, mira, que llamamos crecimiento cristiano. O sea, el crecimiento cristiano es entonces el proceso para yo llegar desde aquí hasta aquí. Si mi meta como cristiano es llegar a ser como Cristo, entonces podemos decir lo siguiente. ¿Quieres decirlo conmigo? El crecimiento espiritual es el proceso de volverse más y más como Jesucristo. De verdad, entonces yo no he crecido nada. Bueno. Muchos dicen, es que yo soy como soy. Es que yo nací así. Pero en Gálatas 5, también te recomiendo que lo leas en casa, Pablo muestra el contraste que existe entre lo que se ve en el cristiano inmaduro que no ha crecido y lo que se puede ver en el cristiano maduro, el que es como Cristo. Hay un contraste. Y Pablo lo llama las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice ahí, por ejemplo, estas son las obras de la naturaleza pecaminosa: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odios, pleitos, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas como esas.
como ya les dije antes, se los repito ahora, los que llevan esa clase de vida no heredarán el reino de Dios. Esas son las obras de la carne. El cristiano inmaduro todavía en su vida se manifiestan esas cosas, todavía su vida se ve así. Son las cosas que identificaban nuestras vidas antes de confiar en Cristo para salvación. En nuestra vida como cristianos, estas son las cosas que deberíamos confesar al Señor, arrepentirnos de ellas y con la ayuda de Dios vencerlas. Mientras experimentamos el crecimiento espiritual, las obras de la carne en nuestra vida cada vez serán menos y menos evidentes. ¿Está pasando eso contigo? Pastor, pero yo tengo tremenda lucha con eso todo el tiempo. Mi esposa le ha dicho mucho a sus alumnos en la escuela dominical que si hay lucha con eso en tu vida, estás bien, estás en el proceso. Malo es que tú no luches nada, ni sientas lucha ninguna y digas, ¡ay, todo está bien! No, entonces sí estás mal. Entonces, estas cosas son las que te vencieron y te aplastaron a ti. Pero si tú estás luchando, honestamente, estás en el proceso. Por otro lado, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es por lo que nuestras vidas deben ser identificadas ahora que hemos experimentado la salvación en Cristo. ¿Cuáles son las cosas del fruto del Espíritu? Ya lo leímos. Este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. ¿Quieres leer las 9 cosas conmigo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Hay una manera muy ilustrativa en la que se presenta este proceso en la palabra de Dios. Bueno, sí, ahí están los mismos versículos. Este proceso en la palabra de Dios. Dice la Biblia que este proceso es como despojarse de una ropa vieja y sucia y en su lugar vestirse de una ropa nueva y limpia confeccionada por Dios. También lo dice en Efesios 4. Dice, por ello quítense, como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Esta semana misma, para no ir muy lejos, yo estaba orando así, yo le decía, Señor, sí, ayúdame a despojarme de esas cosas que no deben estar presentes en mi vida. En los versículos que siguen a estos versículos de Efesios 4, en los que vienen después, te los dejo de tarea para la casa, ahí se dan detalles de ese cambio de vestuario, de la ropa vieja que hay que quitarse y de la ropa nueva que hay que vestirse, que es una manera de describir el proceso del crecimiento cristiano. Una nota importante, ya estamos llegando al final, sobre lo que no es este proceso de crecimiento cristiano. Uno de los grandes obstáculos en nuestro crecimiento espiritual es que nos dedicamos a cambiar lo que hacemos en vez de cambiar lo que somos. Más bien deberíamos cambiar lo que somos, porque cuando cambiemos lo que somos, entonces ¿qué pasa con lo que hacemos? Va a cambiar, pero hay que empezar por lo que somos. Estamos tan empeñados en hacer ajustes en lo que las personas ven que nos olvidamos de lo más importante, lo que solo Dios puede ver, que está aquí adentro. No debemos olvidar que el crecimiento cristiano es un proceso que no ocurre solamente ahí en la superficie, no, sino en nuestro interior. Claro, ese proceso de crecimiento cristiano que empieza ahí va a terminar viéndose y manifestándose en el exterior, por supuesto. Entonces no solo será algo que Dios ve, sino que todos lo verán. Y como decíamos al principio, cuando la gente te conozca, van a decir, oye, pero ¿sí? ¿Qué cosa tan diferente? ¿Qué cosa tan...? Y finalmente, mi querido hermano, mi querida hermana, no estamos solos en este proceso. Dios mismo está interesado en nuestro crecimiento espiritual. Él está en el negocio de transformarnos a la imagen de su Hijo.
Él quiere que crezcamos espiritualmente y necesitamos su ayuda para esa clase de transformación. La buena noticia es que el Espíritu Santo, que hace pocos días estábamos recordando que Él es nuestro compañero en este camino, Él es el que está aquí para ayudarnos en este proceso. Este es el último pasaje que quiero dejarles, el de 2 Corintios 3:18. Dice: así que todos nosotros podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Concluyendo, mis queridos hermanos, como decíamos, el crecimiento cristiano es un proceso en el cual avanzamos hacia una meta bien definida. ¿Cuál es esa meta? Llegar a ser como Cristo. Por eso podemos decir la frase de esta forma. Léelo conmigo, por favor, para que lo recordemos. El crecimiento espiritual es el proceso de volverse más y más como Jesucristo. La pregunta para ti hoy: ¿llegaste a la meta? La semana pasada al final les hice la pregunta: ¿ya comenzaste? Porque todo el mundo no ha comenzado. Pero pregúntate a ti mismo si ya comenzaste. La pregunta hoy es: ¿ya llegaste a la meta? Yo no he llegado a la meta, ¿verdad? Como dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, sino que prosigo. Oye, el apóstol Pablo, él decía: yo no lo he alcanzado todavía, yo prosigo, sigo adelante. En inglés se traduce, dice, I press on. Para allá. Es una idea como que estoy, y así es la expresión en el idioma griego que escribió Pablo, estoy ahí empujando hacia adelante. ¿Tú has visto cómo los corredores hacen cuando están llegando a la meta? Los que de verdad han mirado ese tipo de competencias deportivas, ¿cómo hacen los corredores cuando están llegando a la meta? Se apuran, no has visto nada. Los que lo han visto, ¿cómo hacen? Claro que se apuran, pero es algo más. Se tiran hacia adelante. Aunque sea con la cabeza. Para aunque sea con la frente poder llegar primero que el otro. A veces tú ves que los cuerpos más o menos están al mismo nivel, pero ¿quién llegó primero? ¿A quién le contaron primero el récord y el premio? Al que se lanzó hacia adelante. Y acuérdate que cuando Pablo escribe ya había olimpiadas y ya había juegos deportivos y todas esas carreras y todas esas cosas. Eso no es un invento moderno. Por eso Pablo sabía muy bien lo que estaba escribiendo cuando él dice: yo no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta. Dice: olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿llegaste a la meta? No. ¿Y qué estás haciendo entonces? Prosiguiendo, empujando, pressing on, prosiguiendo allí. Comprométete a crecer. Ora durante todo este mes. Vaya, es algo que deberíamos orar siempre, pero durante todo este mes que estamos hablando del crecimiento cristiano y de esto, ora y dile todos los días, dile: Señor, yo quiero crecer. Señor, yo quiero madurar espiritualmente. Señor, yo quiero ser más y más como Cristo. Ayúdame a quitarme la ropa vieja esta que ya tiene esta mal olor y ponerme la ropa nueva que tú hiciste. Quiero crecer, quiero alcanzar la estatura de Cristo. Quiero que mi carácter sea como el de Cristo. Ayúdame, Señor. La próxima semana vamos a estar viendo en la Biblia cómo podemos hacer nuestra parte para crecer. Acuérdate que vamos a continuar todo el mes hablando de esta serie. Yo te invito a que vengas, te invito a que si no puedes venir lo sigas por la internet y demás, pero que te comprometas a crecer porque lo necesitamos y es el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Señor te bendiga.